Y un privilegio, apreciado hermano, poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Vamos a colocar nuestra pequeña eh, tenemos- bueno, allí tenemos la visión de la ciudad de Jerusalén con sus puertas. El tema es precisamente eh, las puertas de la ciudad de Jerusalén en el libro de Nehemías. Ya hemos considerado en nuestro estudio bíblico, apreciados hermanos, estamos considerando las 12 puertas en la ciudad de Jerusalén descritas en este libro, en este precioso libro. Ya hemos analizado las 8 primeras puertas. Lo que nos convoca en el día de hoy son las últimas 4 puertas de esta linda ciudad. Es a saber, la puerta oriental, que está aquí, la puerta oriental al lado derecho de nuestra pantalla, y la puerta del juicio. Con eso se cierran las 10 puertas que están alrededor de la ciudad de Jerusalén, la puerta oriental y la puerta del juicio. Pero hay 2 puertas más que están en el interior de la ciudad de Jerusalén que las vamos a considerar, que es la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel propiamente tal. Bien, les invito entonces, apreciados hermanos, a considerar en nuestro estudio estas últimas 4 preciosas puertas. Sigamos entonces con la puerta número 9, la puerta oriental. Esta está descrita en el capítulo 3 de Nehemías, en el texto 29. Dice así la palabra del Señor, Nehemías 3:29. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después él restauró Samaías, hijo de Zacanías, guarda de la puerta oriental. Allí está descrita la puerta oriental. ¿Mm? Fíjese, apreciados hermanos, que esta puerta nos hace pensar en el futuro, es decir, en el porvenir. La puerta oriental nos recuerda el pronto regreso del Señor y Salvador nuestro. Fíjese que en hebraico esta puerta se llamaría Sha'ar HaMizrach, ¿ah? Donde Mizrach es el este de Jerusalén. Es decir, Sha'ar HaMizrach vendría a ser la puerta del este de la ciudad de Jerusalén, la puerta oriental. Fíjense, apreciados hermanos, era por esta puerta oriental que pasaba la presencia divina. Vamos a recordar eso. Vamos al libro de Ezequiel en su capítulo 10. El libro de Ezequiel en su capítulo 10. Y fíjese que Ezequiel 10, el texto 19, nos dice lo siguiente. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Habla Ezequiel. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Allí la gloria de Dios es el Shekinah, la gloria de Dios. Y mire lo que dice Ezequiel, el capítulo 43, en sus primeros 4 textos. Ezequiel del 1 al 4, dice así. Ezequiel 43, del texto 1 al texto 4, dice lo siguiente. Me llevó luego a la puerta, habla Ezequiel,
a la puerta que mira hacia el oriente, es decir, la puerta oriental. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, el Shekinah de Israel, la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entró la gloria de Jehová por la puerta del oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Esta es la visión, apreciados hermanos, de la gloria de Jehová escatológicamente. Fíjese que aquí en Ezequiel se describe la restauración de la nación de Israel en los tiempos al comienzo del milenio. Ese reino terrenal de Israel que se realizará a la vista de todas las naciones, cuya autoridad real se ejercerá desde el trono de David. Cuando Cristo mismo vuelva a reinar, veremos el Shekinah del Señor, es decir, veremos la gloria del Señor ingresar nuevamente por la puerta oriental, es decir, por esta puerta del este. Es decir, la puerta que da al este de la ciudad de Jerusalén. Fíjese, apreciados hermanos, que el Señor dio claras instrucciones de que esta puerta oriental se mantuviera cerrada. ¿Y sabía usted que está cerrada hasta el día de hoy? Eso debería llenarnos de gozo y de esperanza, porque la escritura se cumple. Mire lo que dice allá en el capítulo 44 de Ezequiel, en sus primeros tres textos, el capítulo siguiente del 43. Desde el texto 1 al texto 3, dice así la palabra del Señor, Ezequiel 44 del 1 al 3. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. O sea, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la puerta que da al oriental, la puerta del este, la cual mira hacia el oriente, hacia el este, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, aquí está la instrucción de Dios, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Hasta que viniera el príncipe, dice la escritura, escatológicamente revelada por el divino autor. Hasta que viniera el príncipe, un descendiente de David, que ha de gobernar bajo Cristo en el tiempo del milenio. Llama la atención, fíjese, apreciados hermanos, que históricamente esta puerta está cerrada en el día de hoy. Si usted va a Jerusalén a recorrer las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén, encontrará que la puerta oriental, esta puerta que da al este, está cerrada. La puerta, fíjese, se cerró en el año 1541 por orden de Solimán el Magnífico, aquel monarca del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es la actual Turquía del día de hoy. Este sultán cerró la puerta oriental porque sabía que, según la tradición judía, esta puerta es la que se utilizaría para que el Mesías entrara a la ciudad de Jerusalén. Entonces vino Solimán, al saber de esta profecía, fue y cerró la puerta.
Además de eso, frente a la puerta oriental, creó un cementerio en el exterior de la puerta, un cementerio que en el fondo se considera entonces un lugar santo, un lugar, ¿no es cierto?, que no se puede profanar. Bueno, esta es la historia secular de esta puerta. Esta puerta, como les decía, apreciados hermanos, está cerrada en el día de hoy. Bueno, analicemos algunas cosas que son interesantes entonces para nuestras vidas espirituales. Vamos a ver el primer aspecto entonces, el aspecto de que nos habla la Escritura con respecto a ver como congregación. Fíjese que cuando celebramos la cena del Señor como iglesia del Señor, reunidos en su nombre, nosotros anunciamos su muerte hasta que Él venga. Pero cuando venga, ese será el arrebatamiento de la iglesia. Y luego de ese arrebatamiento ocurrirán 7 años de tribulación, eventos cual nunca antes han ocurrido. El objetivo de esos 7 años de tribulación es que la nación de Israel se arrepienta y vuelva su mirada al Señor. La Escritura dice que al cual mirarán al que traspasaron, entonces solo entonces harán lamentación sobre él. Pero al final de la tribulación, al final de esa tribulación, Cristo vendrá visiblemente y establecerá su reino milenial aquí en la tierra. Nos conviene, pues, apreciados hermanos, que nuestra mirada esté hasta hacia esta puerta oriental, o la puerta dorada también se le llama. Es comúnmente en el día de hoy, fíjese, que se le llama la puerta dorada. Recordemos que esta puerta permanecerá cerrada hasta que el amado Señor y Salvador regrese, regrese. Se le llama la puerta dorada porque es donde sale el sol. Desde la parte oriental sale el sol y los primeros rayos de sol alumbran sobre los muros de esta puerta y los muros son amarillos. Entonces se reflejan como una luminosidad de oro y es por eso que se le llama la puerta oriental o la puerta dorada. Como segundo aspecto, un aspecto espiritual para nuestras almas, para nuestra vida, esta puerta es importante pues estaba situada al oriente, es decir, al este del templo. Y los hebreos, los hebraicos, los judíos acostumbraban a levantarse de mañana a orar de cara desde donde salía el sol, es decir, ellos oraban mirando hacia el oriente. Esta puerta entonces nos habla de la oración, con nuestro rostro hacia el sol de justicia, por así decirlo. No sin razón, en el libro de Proverbios, en su capítulo 5, la Escritura dice, el sacrificio de los impíos es esa abominación a Jehová, o a Yahvé. Mas la oración de los rectos es su gozo. El considerar, apreciados hermanos, esta puerta en la vida del creyente es restaurar entonces nuestra comunión con Dios a través de la oración. A través de la oración. Llama la atención que como nota aparte, los que restauraron esta puerta, la puerta oriental, fue Sadoc. Y ya habíamos considerado que Sadoc en hebraico significa el justo. Y es hijo de Imer. Y fíjese que Imer significa comunicar, el que comunica, ¿ah? el que, el que proclama cosas a otros, el que comunica cosas a otros. Llama la atención entonces los nombres de aquellos que restauraron esta puerta, como dándonos un pequeño tips, ¿no es cierto?, de considerar que el que habla es justo, el que dice estas cosas de la Escritura es uno que es justo y es como el hijo de Imer,
que nos comunica para que nuestro gozo sea establecido y podamos restaurar esta puerta en nuestras vidas. También se dice que Shamaías fue el que restauró esta puerta. Fíjese que Shema en hebraico significa oír. ¿Ah? Shema Israel, oye Israel. Shamaías significa Jehová oye, ¿ah? O Jehová ha oído. Y Shamaías era hijo de Shemanías. Shemanías significa Jehová mora o la morada de Jehová. Son interesantes entonces los nombres de aquellos que restauraron estas puertas porque nos dan ciertos tips de indicaciones. ¿Ah? Jehová el que oye, el que presta oído, ¿no es cierto? Y Shemías, ¿no es cierto? Jehová es el que mora, Jehová es el que entrará y morará en la ciudad de Jerusalén por esta puerta oriental, profecía que aún no se ha cumplido y que esta puerta hasta el día de hoy está cerrada en la ciudad vieja de Jerusalén. Pasemos a la 10ª puerta. De la puerta oriental vamos a hablar de la puerta del juicio. Esto está en el texto 31 del capítulo 3 de Nehemías. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. En esta puerta, apreciados hermanos, era probablemente el lugar donde se sentaban los jueces para juzgar todos los preceptos de Jehová, los reclamos, los pleitos, para poder ratificar las transacciones entre el pueblo de Israel. Fíjese que en hebraico es Sha'ar Hamipkad, que significa el lugar designado. El lugar designado para poder establecer un juicio justo. Fíjese que ahí la palabra juicio justo en hebraico es el mishpat, establecer el lugar designado para poder establecer el juicio justo. Como primer aspecto que podemos ver en esta puerta del juicio, no olvide usted que en el pueblo de Israel, en la antigüedad, todos los ancianos se sentaban, ¿no es cierto?, en las puertas de las ciudades precisamente para poder establecer el mishpat, el juicio justo. Ahí encontramos, por ejemplo, en el libro de Ruth, que los ancianos, ¿verdad?, estaban a la puerta de la ciudad de Betlehem para poder generar juicio. Ahí fue donde fue, ¿no es cierto?, el juicio que se le hizo para poder recuperar a Ruth y a Noemí. Bien, veamos el primer aspecto que nos conlleva esta puerta. Pensando en el primer aspecto, ¿no es cierto?, como congregación reunida en el nombre del Señor. Esto nos hace pensar en el llamado tribunal de Cristo, la puerta del juicio, el lugar designado donde se realiza el juicio justo. Nos hace pensar como iglesia el tribunal de Cristo. Justamente ese evento vendrá después del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ese texto principal está en 2 Corintios 5, capítulo 5, el texto 10, que dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Este es el juicio de las obras del creyente, no de los pecados del creyente, puesto
pues que sus pecados ya han sido expiados, es decir, han sido cubiertos por la obra del Señor Jesús en esa cruz de ignominia. Y el Señor Jesús resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y Dios nunca más se acordará de nuestros pecados, ni uno de ellos. Pero toda obra que nosotros realizamos como creyentes, todo trabajo en el Señor, en nuestra nueva vida espiritual, tiene que llegar a ser manifestada. Fíjese que aquí el vocablo en el original puede ser traducido como ser puesto de manifiesto, ¿vale? Es decir, nuestras obras, nuestra vida espiritual tiene que ser puesta de manifiesto y será puesta en manifiesto en aquel tribunal de Cristo. El resultado de ese tribunal será la recompensa o la pérdida de la recompensa. Empero el creyente será salvo. Fíjese que existen al menos dos vocablos en el griego koiné, con que fue escrito el Nuevo Testamento, que se traducen como tribunal en el Nuevo Testamento. El primer vocablo es criterión. Este criterión es el instrumento o es el medio para probar o juzgar cualquier cosa. Es el tribunal de un juez. Ese es el criterión. Pero hay un segundo vocablo que se usa como tribunal en el Nuevo Testamento y es el vemá, o conocido en latín como vimá. Y el vemá o el vimá es una tarima, un lugar elevado, el cual se sube por escalones, es decir, significa una plataforma, una tribuna. Y el vima o el vema es el vocablo que se usa para referirse al tribunal de Cristo. Es decir, este vocablo está asociado con la idea de preeminencia, de dar dignidad, de dar honor o dar recompensa. Esa es la idea del vimá o el vemá. En vez del el tribunal criterión, que en el fondo es la idea de dar un juicio ante una tribuna, ante un acusado. ¿No? No, acá el tribunal de Cristo se relaciona con el segundo vocablo que es el vima o el vema. Por lo tanto, se habla de la idea de dar dignidad, dar honor, dar una recompensa por la labor realizada. Y la escritura, bueno, como leíamos, ¿no es cierto?, en 2 Corintios 5:10, la vamos a volver a leer, que dice así, porque es menester, es decir, es necesario que todos nosotros parezcamos ante el vimá de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, por medio de esa nueva vida que tiene en Cristo, haya hecho cosas buenas o haya hecho cosas malas. Habrá una recompensa entonces otorgada por la obra que demuestre ser indestructible para la prueba de fuego ante ese Dima. Ahora, llama la atención, apreciados hermanos, que hay 5 aspectos en los que específicamente se menciona una recompensa. Fíjese que aquí en griego se usa la palabra estéfanos, que significa coronas. Las recompensas que recibirán los creyentes en Cristo, en el Señor, son estéfanos, son coronas. Y al menos la Escritura manifiestan 5 tipos de coronas en ese tribunal de Cristo que el creyente en Cristo recibiría. Mire, la primera se llama la corona incorruptible. Esta está en 1 Corintios 9:25. Anótelo usted que por el tiempo no la vamos a ver. 1 Corintios 9:25, la corona incorruptible para aquellos que obtengan el dominio sobre el viejo hombre. Mire qué interesante.
aquellos creyentes en Cristo que logren dominar, tengan el dominio propio sobre el viejo hombre, recibirán la corona incorruptible. Luego viene una corona de gozo. Esta está en Primera Tesalonicenses 2:19. Para aquellos que son pescadores de hombres, ganadores de almas, la corona de gozo. La tercera corona es la corona de vida. Esto está en Santiago, el texto, capítulo 1, el texto 12. Para aquellos que resisten las pruebas aquí en la tierra, siendo creyentes en Cristo, reciben la corona de vida por resistir las pruebas. La cuarta corona es la corona de justicia. Esto está en 2 Timoteo, el capítulo 4, el texto 8. Para los que aman la venida del Señor, para aquellos que lo esperan en su segunda venida, en el arrebatamiento. Aquellos que tienen la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, recibirán la corona de justicia. Y la última corona es la corona de gloria. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 5, el texto 4. Es por la disposición de aquellos hermanos en apacentar la grey del Señor. Qué preciosos estéfanos nos esperan, apreciados hermanos. ¿Hay alguno de estos estéfanos, de estas coronas, en el cual usted se siente identificado? O quiera que sí, apreciado hermano, o quiera que sí. Y que no sea tan solo un estéfanos, una corona, sino que sean las 5 coronas delante del Señor. La verdad que nos presenta entonces la puerta del juicio es solemne. Es solemne para la iglesia del día de hoy y debería infundir en nosotros la constancia y esa responsabilidad de las cosas del Señor, en el Señor. Bien, hay un segundo aspecto de importancia en todo esto. Veamos qué podemos sacar de provecho para el alma del creyente. Para el creyente en el Señor, esta puerta es la puerta de la madurez. Es la puerta de la inspección y de las buenas decisiones que nosotros como creyentes en Cristo tenemos que tomar. Nos llama a discernir. Esta puerta del juicio nos llama a entender, a vigilar, a calificar y a corregir nuestras vidas espirituales. Es decir, esta puerta nos llama a hacer los ajustes necesarios para no errar el blanco. Perdón. Esta puerta entonces nos llama a tomar las buenas decisiones en nuestra vida espiritual. Saber discernir, entender y vigilar. Poder calificar nuestro andar. Poder corregir y ajustar el camino por el cual voy. Hacer los ajustes necesarios en mi vida espiritual para no errar el blanco. Para no disiparme en medio del ruido que hay alrededor. Y ser victorioso en Cristo. Como nota aparte, apreciados hermanos, la restauración de esta puerta del juicio la hizo Malquías. Y fíjese que Malquías en hebraico significa Jehová es rey. Solamente el rey soberano puede actuar en nuestros corazones
para que podamos, por medio de Él y su palabra, poder transformar nuestras vidas. No olvide, perdón, no olvide, no olvide usted, apreciado hermano, hermana, que el verdadero evangelio no es lo que yo haga para agradar a Dios, sino el verdadero evangelio es lo que Dios hace en mi corazón y transforma mi ser. Ese es el verdadero evangelio. Jehová es rey. Cuando Dios es el que está entronizado en mi corazón, en Cristo, Él reina. Y si Él reina, entonces me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, como dice el Salmo 23. Y es más, confortará mi alma. Veamos ahora la 11ª puerta, la puerta de Efraín, ahora entrando dentro de la ciudad de Jerusalén. Veamos la puerta de Efraín. Esta, fíjese, apreciados hermanos, está en el capítulo 12 del libro de Nehemías, en el texto 39. Dice así la palabra del Señor. Nehemías 12:39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Fíjese que esta puerta de Efraín nos habla de los frutos y bendiciones. Fíjese que Efraín en hebraico significa doble fructífero, o sea, doble bendición. Eso significa Efraín, fructífero o de doble bendición. En hebraico es Sha'ar Efraim, ¿ah? Es decir, la puerta del doble fruto. La verdad, apreciados hermanos, que debemos considerar que no puede haber madurez espiritual sin frutos. No puede haber frutos en nuestras vidas espirituales sin crecimiento. La Escritura nos habla de aquellos frutos, pero la Escritura nos habla de los frutos de la carne, como también los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, los cuales reflejan esa madurez y ese crecimiento espiritual. No se nos expresa quién o quiénes restauraron esta puerta, pero podríamos leer en Nehemías 8, Nehemías capítulo 8, les invito, y podríamos leer el texto 12 y 16. Ahí hay algo interesante. Mire lo que dice Nehemías 8, desde el texto 12 al texto 16. Dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que se hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán y de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí se menciona que el pueblo celebró fiesta a Jehová, a Dios, después de la lectura de la ley y de su interpretación con Esdras. Entonces hicieron enramadas, es decir, hicieron la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, que la habían dejado de hacer.
esa fiesta de los ramos de olivo, y de ramos de pino, y ramos de arrayán, y ramos de palma, y de todo árbol espeso. Todo esto lo hicieron frente a la puerta de las aguas y frente a la puerta de Efraín. Así que esta puerta es el reflejo de los frutos y de las bendiciones espirituales de Dios. Ahora llama la atención de que esta puerta no está como parte de el contorno de la ciudad de Jerusalén, sino que está dentro de la ciudad de Jerusalén. Es decir, cuando Dios está dentro de su ciudad, Él da sus frutos y bendiciones a su pueblo. Aquí hay una gran lección para nosotros entonces. Veamos rápidamente, apreciados hermanos, la última puerta de nuestro estudio, la puerta de la cárcel. También está descrita en el capítulo 12 del texto 39 de Nehemías. También la vamos a leer. Capítulo 12 de Nehemías, el texto 39. Dice así: y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Hananael, y la tierra de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. La puerta de la cárcel. Fíjese, apreciados hermanos, que esta puerta nos habla de la soberanía de Dios en nuestras vidas. En hebraico sería Sha'ar Hamat Taraj, puerta de cárcel. Hamat Taraj, Sha'ar Hamat Taraj, la puerta de cárcel. Perdón. Se llama así porque los que cometían alguna falta eran llevados al lugar de la cárcel, donde estaba también la guardia de dicho lugar. Y estos individuos quedaban allí presos hasta que se resolviera su situación. La verdad, apreciados hermanos, el llegar a restaurar esta puerta en nuestras vidas espirituales, estaríamos restaurando el gobierno de Dios en nuestras vidas. No se nos expresa en la Escritura quiénes restauraron esta puerta, pero al considerarla para nuestras vidas, revela nuestra responsabilidad de velar, custodiar, defender y amparar la protección de nuestras puertas espirituales y los muros de contención en nuestras vidas delante del Señor. La promesa divina se expresa así: el que venciere, dice la Escritura. Esto está en Apocalipsis, capítulo 21, texto 7. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así entonces, apreciados hermanos, que estas 12 puertas del libro de Nehemías nos hablan de la necesidad de restaurar nuestras vidas espirituales delante del Señor. Pero fíjese bien, apreciados hermanos, que existe en esta restauración espiritual para nuestras vidas, existe un orden divino. La revelación que nos da la Escritura al describir estas puertas, existe un orden divino, es decir, un método divino. En otras palabras, existe un proceso espiritual que todo creyente en Cristo tiene que tener en su vida espiritual. Y eso es lo que reflejan estas 12 puertas aquí en el libro de Nehemías. Vamos a hacer un pequeño resumen de estas 12 puertas, teniendo en cuenta ahora una mirada, la mirada del proceso espiritual que todo creyente en Cristo tiene que tener para poder restaurar su vida espiritual delante del Señor. ¿Y por dónde debe partir?
El creyente que quiere restaurar su vida delante del Señor no puede partir por las puertas de las aguas, ni por la puerta del valle, ni por la puerta del juicio. ¿Por dónde parte la Escritura? La restauración comienza por la puerta de las ovejas. Nos habla que siempre el creyente debe apreciar la persona de Cristo y el sacrificio hecho en la cruz por él. Esta es la base. Este es el comienzo de toda restauración de vida espiritual. La apreciación de lo que Cristo ha hecho en su sacrificio expiatorio en esa cruz de ignominia. Luego viene la puerta del pescado. Una vez que está la puerta de las ovejas restaurada en nuestro corazón, viene la puerta del pescado. Si el creyente ya restauró en su vida la primera puerta, la de las ovejas, entonces tendrá el anhelo y el deseo de testificar del Evangelio, que ha transformado su vida, y va a anhelar ser un pescador de hombres. Allí está restaurada la puerta del pescado en su vida. Y luego viene la puerta vieja, la puerta antigua, la cual nos habla de dejar atrás la vieja manera de vivir, hecho ya que es una nueva criatura en Cristo, donde he aquí las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Para poder entrar ahora en la puerta del valle, que nos habla de que a pesar de las circunstancias hostiles que nos puedan rodear, a pesar de las circunstancias difíciles que todo creyente en Cristo pueda tener y vivir y experimentar, está la promesa de que el Señor es fiel para con los suyos. Y allí está la puerta del valle. Y restaurar la puerta del muladar, que nos habla de la necesidad de eliminar todos aquellos elementos contaminantes, ese montón de rechazos que yo debo tener y que afectan mi vida espiritual, la cual debo desechar, restaurando la puerta del muladar, para luego ir a la puerta de la fuente, la cual nos habla de la presencia de Dios en mi vida, en mi ser. Esa fuente de agua viva, la cual será como la Escritura lo promete, ríos de agua viva correrán de su vientre. Ciertamente que la Escritura dice que esto se dijo del Espíritu que los creyentes habríamos de recibir, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos refleja al Señor Jesús en nuestras vidas. Allí está la puerta de la fuente, para luego venir a restaurar en mi vida espiritual la puerta de las aguas, que nos habla a considerar con solemnidad la palabra de Dios, la cual está inspirada divinamente para toda buena obra, la cual es algo vital en la vida de todo creyente en Cristo, para luego ir a restaurar la puerta de los caballos, que nos habla de la fuerza y de la valentía para aquellas luchas espirituales ante este presente siglo malo, contendiendo eficazmente por la fe, la cual ha sido dada a los santos, para luego restaurar la puerta oriental, la cual nos hace pensar en el porvenir, aquella promesa que el Señor volverá. Esto lo recordamos cada primer día de la semana en la cena del Señor, anunciando no solo su muerte expiatoria y eficaz, sino recordando y recordándole hasta que Él venga, para luego restaurar la puerta del juicio, la cual nos recuerda ese futuro evento que vendrá para la iglesia en los cielos cuando esté con su Señor, aquel Vimá o Vemá de Cristo, en ese tribunal de Cristo donde la obra de cada creyente en el Señor
será probada por fuego, y en ese Dimá seremos puestos para poder recibir las estéfanos, las coronas que el Señor desea darnos, para luego restaurar la puerta interior, la puerta de Efraín, que nos habla de los frutos espirituales en Cristo, con todas las bendiciones que tenemos en el Señor. Es decir, nos habla de los frutos que nos llevan a una comunión perfecta, madura, equilibrada, consagrada, que tiene que tener todo hijo de Dios. Para por último, considerar la puerta de la cárcel en su vida, que nos habla del señorío de Cristo en el creyente. Es decir, ya no considerar al Señor Jesús como mi mero Salvador, sino como el Señor de mi vida, con ese señorío que nos habla de la soberanía de Dios en mi vida como hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y ha sido un privilegio y un gozo poder compartir la palabra del Señor con todos vosotros. Y en nuestra oración, por ciertamente, apreciados hermanos, que la palabra del Señor haga el eco suficiente en vuestros corazones y que no vuelva a él vacío. Un gozo, apreciados hermanos, un abrazo cariñoso y un saludo a cada uno de vosotros en el Señor. Gracias por vuestra consideración.